Bienvenidos al curso de logoterapia. En videos anteriores hemos visto los antecedentes filosóficos y los antecedentes psicológicos de la logoterapia. En el presente video vamos a tratar de analizar la entrevista psicoterapéutica específica dentro del marco de la logoterapia. Finalmente, nos adentramos en los aspectos más prácticos de la logoterapia, en el cómo, de qué manera se implementa el ejercicio específicamente terapéutico. El punto de partida de este acto de salud es el encuentro entre terapeuta y paciente, lo que se conoce en la psicología clásica como sesión y que en logoterapia preferimos denominar encuentro terapéutico. ¿Cuál es la razón de nuestra preferencia por esta palabra encuentro? Encontrarse es coincidir dos realidades, en este caso la del paciente y la del terapeuta. Pero no es un coincidir pasivo, sino que es un salir al encuentro, un asumir con protagonismo ese acto particular que es el encuentro psicoterapéutico. Además, encontrarse con alguien es establecer un vínculo. Y es justamente la construcción de ese vínculo definido, no solo en el cómo del encuentro, sino en el para qué del mismo, lo que habrá de marcar el futuro, el éxito del proceso en marcha. Revisemos estos conceptos en el siguiente esquema. En el encuentro logoterapéutico se da la presencia de una realidad interpersonal, donde se establece un diálogo sin monólogos. Nadie es dueño de la palabra circula sin ningún tipo de hegemonía. Hay un para qué de ese encuentro que es un para qué terapéutico, está orientado a un proyecto de salud. Hay una intencionalidad, en este caso marcada desde el punto de vista del terapeuta, de auxiliador solidario. ¿Quiénes son los que se están encontrando? Si recordamos lo que vimos cuando analizamos los fundamentos filosóficos de la logoterapia, allí habíamos marcado la presencia de un pensador judío, Martin Buber, que había escrito un libro justamente analizando las relaciones entre seres humanos y había marcado justamente ese tipo de relación particular que es la relación yo-tú, entre dos personas que se encuentran reconociendo mutuamente la misma dignidad en cada uno. En esa relación yo-tú que se establece entre paciente y terapeuta, el paciente aporta su actitud de confianza y entre ambos se genera el discurso o el discurrir de este lenguaje que tiene varios aspectos. Un aspecto lingüístico que es lo que se dice, un aspecto verbal no lingüístico que es la manera en que se dice, el tono, la cadencia con el que se dice que puede estar indicando o mostrando algún tipo de situación, intencionalidad. Hay un componente gestual representado por la mímica que también nos puede informar acerca de la situación en la que nos estamos encontrando. Hay un aspecto del lenguaje que es el aspecto contextual. Se desarrolla ese lenguaje y se da en un marco determinado que es el espacio psicoterapéutico. Y hay un componente existencial, un lenguaje existencial que nace de dos personas que van asumiendo plenamente sus límites, su responsabilidad, su libertad y su protagonismo. ¿Cuáles son los roles del médico, en este caso del terapeuta, en su relación con su paciente? Esto lo podemos ejemplificar y lo podemos aclarar utilizando los famosos 4 roles del médico. El primer rol es el rol de ego sapiens. ¿A qué se refiere este rol de ego sapiens? Se refiere fundamentalmente a la formación del terapeuta. Esta formación que habíamos analizado brevemente cuando empezamos a plantear el cómo se iba estructurando la logoterapia y donde habíamos incluido en la formación del terapeuta conocimientos biológicos, conocimientos psicológicos y conocimientos filosóficos. Esto construye una idoneidad técnica, pero no solamente técnica, sino además tiene que ser una idoneidad humana. El terapeuta tiene que tener una estructuración de valores, un comportamiento ético que sea intachable y que le dé confianza a su paciente para poder expresar todo aquello que necesita expresar en función de construir su proyecto de salud. No siempre la información es conocimiento y muchas veces el conocimiento no es sabiduría. Acá un buen terapeuta es aquel que es capaz, como diría Edgar Morin, de obtener conocimiento de la información y sabiduría del conocimiento. No alcanza solamente con haber leído mucho, sino hace falta haber podido realizar una aprehensión y una síntesis de aquello que se conoce
y además haber entroncado esa experiencia con la experiencia de vida. Y como siempre les marco a mis alumnos, la relación con un paciente no solamente es ciencia, sino que fundamentalmente es arte. La ciencia es todo ese conocimiento universal que nos brinda la facultad, que nos brindan los cursos, pero el arte es esa capacidad única que tiene cada terapeuta o cada médico para construir un espacio de salud para su paciente, teniendo en cuenta la singularidad de ese paciente. Y ese quizás es el arte, es el que marca realmente la diferencia entre unos y otros, y es lo que es más difícil de poder transmitir o trasladar de una persona a la otra, porque pertenece al ámbito de los recursos personales que se van desarrollando de una manera creativa en función de la experiencia, del conocimiento y de la capacidad humana de cada uno. El otro ego del médico es el ego cupiens. El ego cupiens hace referencia a la necesidad de reconocimiento, a la necesidad de éxito económico. Ambas necesidades no pueden ser ignoradas. Lo importante es que es responsabilidad del terapeuta articularlas a ambas dentro de una práctica humana y humanizada. El otro ego del médico es el ego fungens. El ego fungens hace referencia a todos aquellos aspectos administrativos de la relación médico-paciente, en este caso terapeuta-paciente. El proceso psicoterapéutico se desarrolla dentro de un espacio geográfico determinado, que es el lugar donde se lleva a cabo el encuentro, en un horario determinado. Se intenta que ese marco terapéutico sea un marco claro, sea cálido y sea flexible, con respeto por parte del paciente y del terapeuta de lo acordado previamente. El cuarto ego es el ego adjuvans. El ego adjuvans hace referencia al sentido primario del rol terapéutico. Se expresa en una actitud del terapeuta de cuidado y de participación solidaria en el proyecto de salud de su paciente. La palabra curar etimológicamente quiere decir cuidar. El paciente cuida de su paciente y en esto se expresa claramente su ego adjuvans. También estimula el terapeuta en su paciente las capacidades que lo ayuden a un mejor vivir, el desarrollo de herramientas y recursos psicoterapéuticos que le permitan una mejor interacción con los otros y con el mundo que lo rodea. También el terapeuta estimula en el paciente el reconocimiento que en su interioridad también existe un ego adjuvans, una capacidad interior para ayudarse a sí mismo. ¿Cómo podemos sintetizar el rol del terapeuta, las características del rol del terapeuta dentro del encuentro psicoterapéutico que se da en la logoterapia? En primer lugar, el rol del terapeuta es un rol activo. En el encuentro logoterapéutico, terapeuta y paciente están frente a frente. Esta disposición espacial tiene una razón de ser, invita al diálogo. Por ende, el terapeuta no se limita a escuchar atentamente y a realizar interpretaciones periódicas. El rol del terapeuta es mucho más amplio, incluye la escucha y la interpretación, pero se extiende más allá de eso. El logoterapeuta comparte propuestas, analiza escenarios, evalúa alternativas conductuales, revisa convicciones con su paciente, de su paciente, en un intercambio existencial concreto orientado a mejorar la salud de quien acude a la consulta. De acuerdo a lo que hemos visto previamente, el accionar del logoterapeuta obtiene su fundamentación y guía en la antropología dimensional frankliana, que lo lleva a considerar y evaluar la dimensión biológica, psicológica, sociocultural y espiritual de su paciente. El reconocimiento de las múltiples dimensiones facilita el diálogo con profesionales de otras disciplinas en ocasiones de que esto sea necesario para el bienestar del paciente. La construcción dialógica del encuentro promueve el protagonismo del paciente desde un primer momento. Por otra parte, dicho protagonismo es un objetivo terapéutico claro, que busca ampliar los recursos espirituales del paciente al invitarlo a sentirse y ser protagonista del encuentro y por ende de su propia existencia. El logoterapeuta se esfuerza por ayudar a su paciente a que asuma su lugar único en el mundo. Su vida le pertenece al paciente en forma exclusiva y la tarea que de ella depende también le pertenece. La conciencia del margen de libertad que pese a sus condicionamientos posee el ser humano es
el fundamento del cambio que toda terapia promueve. Junto a la libertad para elegir un camino alternativo al que no ha dado resultados, el logoterapeuta estimula y muestra la responsabilidad personal en asumirlo o negarlo y las eventuales consecuencias. Finalmente, podríamos decir que el terapeuta estimula al paciente a pensar en la realidad compleja, en una realidad que no es sencilla, que está entretejida con múltiples variables y que además es concreta, es la realidad particular que a esa persona le toca vivir en un tiempo y un espacio físico determinado. Esto ha sido todo por hoy. En el próximo video hablaremos sobre técnicas en logoterapia.